Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este debate online en el español y en Invertia, en el que queremos hablar sobre la importancia y la necesidad del impulso de la economía circular por parte de las empresas. Sin duda, uno de los factores clave de los que hablaremos y mucho de cara a los próximos meses, de cara a los próximos años, especialmente porque estamos enmarcados en un proceso de descarbonización de la economía. Y la economía circular está íntimamente relacionada también con la sostenibilidad. ¿Por qué? Pues básicamente porque su objetivo, la intención que tiene, es conseguir que el valor de los productos, de los materiales, de todo tipo de recursos, pero por ejemplo pues el agua, la energía, se mantengan dentro del ciclo de la economía el mayor tiempo posible y de esta manera consigamos reducir al mínimo pues, la generación de recursos. Se trata, en definitiva, de implementar una economía circular, no lineal, que se base en el principio de cerrar el ciclo de la vida de los productos, de los servicios, de los residuos, de los materiales. La economía circular, además, se erige cada vez con mayor importancia en nuestro país, también a nivel internacional, dentro de las diferentes instituciones, y además hay instituciones, pues como pueden ser las administraciones públicas, las fundaciones, las empresas, que tienen un papel cada vez más relevante en implantar este sistema, este modelo de economía circular. Pero claro, hay que ver, y es lo que queremos analizar en este caso, cuál es el papel, la importancia que tienen las empresas en todo este proceso. Para ello, queremos analizarlo en este debate online con Nieves Cifuentes, responsable corporativa de Medio Ambiente y Sostenibilidad de Naturgy, con Cristina Rivero, directora de Industria, Medio Ambiente y Energía de COE, con Dulcinea Mejide, miembro de la Comisión de Economía Circular de la Cámara de Comercio de España y directora de Desarrollo Sostenible y Equidad de Suez España, con José María López Jiménez, director de área de RSC de Unicaja Banco, y con Daniel Morales, director de RSC y de la Fundación Orange. La idea, bueno, pues básicamente es analizar esa importancia, pero antes de nada quería darles la bienvenida a todos nuestros invitados. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días y bienvenidos a este debate online en el español. Gracias por acompañarnos. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, pues si os parece vamos a ir entrando en materia antes de entrar en debate e ir conociendo todas vuestras opiniones y que podamos conversar animadamente durante los próximos minutos. Sí me gustaría que hiciéramos una pequeña introducción a título individual, por así decirlo. Una intervención en la que, bueno, pues podamos ir hablando y en la que pueda conocer vuestros puntos de vista, digamos, como punto de partida de lo que tenemos que ir sentando en los próximos minutos, ¿no? Entonces, Nieves, responsable corporativa de Medio Ambiente y Sostenibilidad de Naturgy, si te parece empezamos por ti. Bienvenida y cuéntame, ¿por dónde empezamos a hablar en esto de la economía circular? Bueno, lo primero, muchas gracias por la invitación, y yo creo que tenemos que empezar a hablar por lo que hemos venido hasta ahora, que no es circular, ¿no? Llevamos unos años, 100 y pico años de desarrollo industrial basado en una lógica lineal: extraer, producir, usar y tirar. Una lógica que nos ha valido durante mucho tiempo, porque ahora mismo tenemos unos niveles de bienestar que nunca en la historia de la humanidad ha habido, pero que se basa en que los recursos son infinitos, cosa que evidentemente no es cierta, y en que la capacidad del medio para acoger nuestros residuos también es ilimitada. Dado que este modelo lineal no tiene ningún sentido, pues viene la economía circular, que no es más que un cambio de paradigma, es un cambio de paradigma de todo nuestro sistema productivo y de todo nuestro sistema económico, ¿no? Y es lo que tú has comentado, es cerrar el círculo, es utilizar menos recursos, que los recursos que se usen sean renovables, reutilizar los residuos como materias primas dentro de los circuitos productivos, y también empezar a consumir de otra manera, no tantos productos, sino tender a usar más servicios, hacer nuevos modelos de negocio para que entre todos consigamos pasar del modelo lineal al modelo circular. Para nosotros, Naturgy, como empresa de energía, pues nuestra visión es ser una empresa que proporcione la energía de este futuro circular, de este futuro productivo circular. Y para nosotros esa energía circular básicamente son 4 cosas: eficiencia energética,
intentar utilizar únicamente la energía que es necesaria, ser muy, muy eficientes en nuestros procesos, generar electricidad renovable. Esto no es nuevo, pero estamos avanzando mucho. De hecho, en los últimos, nuestro objetivo es triplicar nuestra potencia renovable eólica y solar, y en solo 2 años ya hemos conseguido duplicarla, o sea que vamos por el buen camino. También estamos hablando de generar gas renovable, no solo electricidad renovable, que ya todos estamos muy acostumbrados a hablar de ella, sino también gas renovable que provenga o bien de excedentes eléctricos renovables en momentos de bajo consumo. Un parque eólico que está funcionando cuando no hay consumo, pues lo podemos transformar en un gas renovable y almacenarlo ahí, sin necesidad de esas baterías que consumen también mucha energía y muchos recursos naturales. Y también estamos hablando de transformar residuos orgánicos en energía, en biometano, que meteremos por nuestras redes de gas y podemos usar de manera indistinguible al gas natural. Esas son nuestras principales líneas. Para nosotros la economía circular es uno de nuestros ejes estratégicos dentro de nuestra política ambiental y uno de los ejes con los cuales nos estamos transformando. En el 2018 cambiamos de nombre, pero no solo de nombre, sino también de rumbo, ¿no? Y la economía circular es uno de los motores que están haciendo que cambiemos a bastante velocidad. Uh-huh. Estupendo, pues Nieves, si te parece, vamos a escuchar al resto de invitados y entramos ya en debate. Ya me he ido apuntando varias cositas de lo que has comentado para el debate posterior, pero Cristina Rivero, directora de Industria, Medio Ambiente y Energía de COE, quería conocer tu opinión y cuál es vuestra visión desde la patronal. Cristina, muy buenos días y bienvenida. Buenos días, muy buenos días a todos y muchas gracias por la invitación. Pues yo quería poner un poco en contexto, como nos planteaba el moderador, el papel de las empresas en todas estas iniciativas, ¿no? En el momento en el que estamos, además, que es muy de repensar prioridades, yo creo que además encaja perfectamente. Y la economía circular, durante los próximos meses y años, yo creo que vamos a tener que tener muchos debates como este, porque va a suponer muchos cambios en nuestra manera de funcionar. A nivel global, tenemos los Objetivos de Desarrollo Sostenible, tenemos el Acuerdo de París y tenemos el Pacto Verde Europeo, que nos está marcando un poco la hoja de ruta, que además a raíz de esta pandemia hubo un momento incluso de duda en algunos sectores, ¿no? De esto de la sostenibilidad, teniendo en cuenta la magnitud de la crisis que nos ocupa, ¿cómo va a quedar? Bueno, pues lo que hemos comprobado al final es que una de las palancas fundamentales para salir de esta crisis y para avanzar es reafirmar prioridades que ya habíamos visto en todas estas iniciativas y que desde luego en España estamos embarcados ahora en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, la Ley de Residuos y la Estrategia de Economía Circular, que yo creo que son una oportunidad muy buena de repensar nuestras prioridades y de ver cuál es el papel de las empresas. Y todas estas iniciativas, en particular la de economía circular, aparte de ayudarnos a repensar las prioridades, están específicamente dirigidas a optimizar procesos y estrategias en las empresas, con lo cual son una herramienta de mucha valía. Están directamente ligadas a la posibilidad de obtener fondos en la Unión Europea para la recuperación, lo cual va a suponer también un impulso importante. En el tema de información, están dotadas la estrategia circular y todas estas iniciativas de unos indicadores, unos mecanismos de seguimiento y unos mecanismos de gobernanza que yo creo que tanto a nivel de empresa como de consumidor van a hacer posible que tomemos decisiones informadas de una forma mucho más avanzada de lo que los hemos tomado hasta la fecha. Y en todo esto, el papel de las empresas, lo que estamos viendo es que va muy por delante de los gobiernos, que vemos iniciativas en todos los ámbitos. Por ejemplo, en Bruselas, la patronal de toda la industria europea ha montado una plataforma de economía circular con ejemplos concretos de empresas de cambio de procesos en el marco de la economía circular, de nuevos modelos de negocio, y ahí hay 21 ejemplos de empresas españolas. Con lo cual, yo creo que la empresa es un elemento clave para conseguirlo, pero además es que sin ellas va a ser imposible. Uh-huh.
Estupendo. Bueno, pues vamos a seguir avanzando. Parece que tenemos algún móvil por ahí que estaba sonando, alguna alarma, pero bueno, estas son las cosas del directo, como quien dice, y sobre todo son las cosas de la nueva normalidad, porque al final todavía no nos hemos acostumbrado a estos debates online en los que tenemos que mutearnos, quitarnos las alarmas, etcétera. Pero oye, son las cosas que pasan, pero ya está solucionado. Así que si os parece, vamos a seguir avanzando. Dulcinea Mejide, miembro de la Comisión de Economía Circular de la Cámara de Comercio de España y directora de Desarrollo Sostenible y Equidad de Suez de España. Bienvenida, muy buenos días y cuéntanos, ¿cuál es vuestra visión? Gracias, Arturo. Pues un poco en línea a lo que explicaban mis compañeras, ¿no? La necesidad, primero, este marco legislativo que nos exponía un poco Cristina, tanto a nivel europeo como a nivel nacional. Parece que Europa se quiere erigir como un continente verde. Se habla mucho de esa reconstrucción verde después de esta pandemia que estamos sufriendo, ¿no? Bueno, pues una de las líneas imprescindibles en esa reconstrucción verde de una Europa diferente, con un sistema productivo totalmente diferente, pasa por implantar y por integrar la estrategia de economía circular en el ámbito empresarial, evidentemente, pero también a todos los niveles, en las administraciones públicas. La sociedad tiene que ser consciente, la sociedad civil tiene que ser consciente de la necesidad de cambiar de nuestro modelo económico nos lleva, como nos decía Nieves, a consumir los recursos sin fin, y el planeta no es un planeta finito, con lo cual la necesidad de incorporar nuevas estrategias y nuevos servicios, nuevos productos y nuevos ciclos productivos que nos permitan esa reconstrucción verde. En el sí de la Comisión de Economía Circular de la Cámara de Comercio también hemos hablado pues, de la necesidad, por ejemplo, de promover la simbiosis industrial, la necesidad de que los diferentes sectores industriales podamos intercambiar experiencias, podamos intercambiar conocimiento, podamos entender que lo que para mí es un residuo puede ser un recurso para otro sector productivo, y es necesario promover este tipo de simbiosis para que el país también sea más resiliente. ¿Y por qué más resiliente? Porque sea menos dependiente a ciertos elementos o ciertas materias que a lo mejor a nivel nacional son escasos, ¿no? Y poder promover así la reutilización de materiales. También la necesidad de inversión, si los ciclos productivos cambian, hay una necesidad importante de inversión y hay una necesidad de alianza público-privada para poder llegar a esa inversión. En cualquier sector, estamos hablando de transformar la economía. Es algo complejo, es algo que tiene una vertiente de competitividad también para el país y que es necesario invertir en ella. Hay un lema de la ONU, si no recuerdo mal, me parece que fue el del 2019, de no dejar a nadie atrás. Bien, pues no dejar a nadie atrás también pasa por formación. Esta reconstrucción verde puede originar nuevos empleos, nuevos ciclos, nuevos modelos de negocio, pero también pasa por formación. Pasa por formar a las personas, por dar oportunidades en sectores que tienen una cierta transformación y que dejan de hacerse las cosas de una manera para hacerse de otra, y eso también es necesario hacer un acompañamiento, una transición justa a esos nuevos modelos. Y por último, que ya lo apuntaba anteriormente Cristina, la necesidad de indicadores que sean comparables, que permitan que los países se puedan comparar, que las empresas se puedan comparar y que permita medir la evolución y hacer un seguimiento real y tangible, concreto, de la transformación hacia la economía circular. Estupendo. Bueno, pues vamos a conocer también la opinión de José María López, el director de área de RSC de Unicaja Banco. José María, bienvenido y muy buenos días. Hola, buenos días, Arturo. Gracias a Inverti El Español por la invitación y, por supuesto, también a Naturgy en primer lugar. A mí me corresponde ofrecer la visión del sistema financiero. Voy a tratar de ser lo más conciso posible y reiterar en la menor medida todo lo que se ha dicho ya, porque es el inconveniente, Daniel, de actuar en último lugar, que para nosotros ya van quedando pocos argumentos nuevos. Cierto. Desde el punto de vista de las finanzas sostenibles,
que es el enfoque de los factores ambientales, sociales y de gobernanza, la economía circular no deja de ser una más de las muchas manifestaciones que el sector financiero tiene que considerar. Nada más y nada menos se ha llegado a decir por la Comisión Europea que la economía circular es una megatendencia global, lo cual esto ya da una idea de la magnitud del fenómeno que estamos comentando. Yo quiero introducir un elemento también para el debate. Estamos hablando mucho de economía circular. Creo que se nos viene a la cabeza en primer lugar aplicada a los productos, pero creo que también tenemos que ser capaces de aplicarla al ámbito de los servicios y de integrarla en toda la cadena de valor. Y el caso de Naturgy yo creo que es paradigmático porque es una empresa que no suministra un producto, sino algo tan etéreo como es la energía, pero tan importante. Pero creo que también es importante que tengamos todo en cuenta. Productos y servicios. Se demanda mucho a la economía circular. Yo, pues, por ejemplo, si pongo sobre la mesa desde el punto de vista de la sostenibilidad y las finanzas sostenibles, que lo que se nos pide al sector financiero es que de algún modo las externalidades negativas tengan reflejo en los activos financieros y económicos y en concreto en su precio. Otra de las grandes preocupaciones de una transición abrupta, la de los activos varados, tema sobre el que podemos volver más adelante. En el caso de la economía circular, yo creo que todavía el desafío es mucho mayor, porque se nos pide que no tomemos del planeta, que devolvamos al planeta más de lo que tomamos de él. Si cada uno en su vida diaria piensa en hasta qué punto somos capaces de hacer esto, yo creo que la principal conclusión es que el desafío, como digo, es enorme. Otra paradoja de las muchas de esta época de cambio es la de que también se vincula la economía circular con la tecnología digital. Aquí de entrada también hay que decir que la tecnología puede ayudar a la economía circular, pero también va a generar un uso muy intensivo de energía, con lo cual también la contaminación en principio puede ser mayor. Y además también quiero alertar, y luego lo podemos comentar si se considera oportuno, del creciente volumen de residuos electrónicos que estamos generando. Yo creo que también tenemos que reflexionar sobre esto. A mí, analizando en estos días, preparando estas palabras, el marco de acción de la Comisión Europea, que se aprobó en marzo de 2020, había otro plan de acción sobre economía circular, pero este es del año 2015. Pero como digo, en este reciente plan, aprobado justo unos días antes de que comenzara el confinamiento, veo que hay numerosas relaciones entre lo que se espera de la economía circular y lo que también se espera del sistema financiero. Por comentarlo muy rápido, en primer lugar se pide que los consumidores reciban mucha información de cuál es el impacto ambiental y también específicamente en el ámbito de la economía circular, información sobre los servicios de reparación o las piezas de recambio. Ya se comentó antes por Cristina la referencia a la toma de decisiones informadas por parte de los consumidores. Esto yo creo que también es un argumento que es crucial, aunque con algún matiz que ahora diré a continuación. Y también otro punto en común entre economía circular y sistema financiero es el de que no se utilice todo este contexto para el conocido como blanqueo ecológico. Yo creo que ese, evidentemente, es un punto del que hay que huir y que hay que evitar. El consumidor, y voy terminando, no creo que deba recibir toda la responsabilidad en la toma de decisiones. Yo creo que aquí también hay un enfoque compartido con los poderes públicos y con las empresas. Por la parte de la ciudadanía, yo me quedo con la última frase del plan de acción de la Comisión Europea, que dice literalmente que la economía circular pasa a ser un tema habitual de los diálogos de los ciudadanos. Yo creo que por ahí vamos bien encaminados, pero al final van a ser los poderes públicos y las empresas los que van a tener de forma razonable que encargarse de desarrollar todos los requerimientos necesarios para la aplicación de este enfoque. Cuando hablamos de empresas, desde luego no todas las empresas son de la magnitud de las que nos encontramos en este evento. Yo creo que hay que pensar en las pymes y en las microempresas, y también hay que ser muy conscientes de que entre sus prioridades hoy día no se encuentra la economía circular, con lo cual aquí la ayuda de los poderes públicos, de la patronal del sector, me parece que también es crucial. Se ha hablado de informar al consumidor, pero también de informar a las pequeñas y medianas empresas y a las microempresas de todo lo positivo que pueden obtener del enfoque de la economía circular. Y por ir terminando, reitero algo que se ha dicho ya, la necesidad de contar con indicadores y métricas. Si queremos salir de las abstracciones de los grandes principios, tenemos que medir. Y yo creo que este es un gran reto que en concreto en el ámbito del sector financiero le estamos prestando gran atención. Y esto me lleva
con lo último que quiero decir, qué puede aportar el sistema financiero a la transición hacia un modelo más sostenible acorde con la economía circular. En primer lugar, nos corresponde nada más y nada menos que financiar este tránsito, esta transición hacia un modelo económico y social más sostenible. También creo que es fundamental el diálogo que podamos entablar con los clientes. En la etapa actual, sobre todo con las grandes compañías. Más adelante también con las pymes, microempresas y, por supuesto, con los clientes particulares. De este diálogo va a resultar algo que se nos pide a nosotros por parte de nuestro regulador y supervisor, que es el de aprender haciendo. Y yo creo que estamos en ello. Me paro aquí, Arturo, muchas gracias, y luego podemos retomar algunos de estos temas. Estupendo, sí, seguro que vamos a retomar algunos porque algunas de las cosas que habéis puesto encima de la mesa en estos minutos me parecen interesantes, pero tenemos que escuchar también a Daniel Morales, director de RSC y de la Fundación Orange. Daniel, no sé qué te han dejado, porque ha salido casi todo. Yo creo que poco, pero intentaré no repetirme. Primero, eso sí, me repito con los buenos días y las gracias a todos por la invitación. Y bueno, por intentar derivar el debate, ¿no? Yo creo que el concepto de economía circular para nada es nuevo, ni muchísimo menos. Es nuevo el que queramos introducirlo dentro del proceso económico general, ¿no? Pero seguramente muchos de vosotros recordaréis cuando erais pequeños llevar los zapatos a remendar o llevar las botellas vacías a la tienda para que os dieran unas monedillas con las que comprar alguna golosina, ¿no? Eso era economía circular, y si nos remontamos muchísimo más a tiempos pretéritos, cuando un cazador cazaba un animal, no solamente lo cazaba para comer, lo cazaba para vestirse, lo cazaba para realizar armas con sus huesos, o incluso para tener cierto lujo con artesanía o collares, ¿no? En definitiva, la economía circular en concepto existe desde que el hombre es hombre, porque no siempre ha existido una economía tan completa, por decirlo de alguna manera, o con un estado del bienestar como el que disfrutamos hoy, ¿no? En momentos de supervivencia económica, aquí en España y en otros países se han desarrollado economías circulares motivadas precisamente por esas necesidades de sobrevivir, y no por motivos como los actuales relacionados con el medio ambiente y la sostenibilidad. A día de hoy estamos completamente en otro modelo, ¿no? Aunque las crisis como la actual pueden derivar o complementar el impulso que tiene la sostenibilidad y el medio ambiente con momentos de necesidad que los consumidores pueden digamos, llevar a cabo, ¿no? En mi opinión, la economía circular se impulsa también por los tres factores que ha dicho José María. Por un lado, los consumidores que van a buscar motivos, ya sean económicos o por respeto al medio ambiente, por optar por productos y servicios que respeten los principios de la economía circular. De nuevo, la administración pública, con su impulso regulador, desde la Unión Europea hasta los municipios, también van a soportar parte del esquema de economía circular. Y finalmente, las empresas tienen que estar muy atentas precisamente para buscar modelos de negocio que encajen con lo que los consumidores están buscando, orientados sobre todo a la no compra y al alquiler, al uso repetido de los productos y servicios, y sobre todo para que la competencia no les quite ese nuevo nicho del mercado que están haciendo, ya sea por un lado del consumidor más concienciado o por el lado del consumidor más low cost que necesita sobrevivir en una economía cada vez más dura para él, ¿no? Y por aportar un apunte final relacionado con las nuevas tecnologías, para mí son clave en este proceso, son un soporte transversal para que de verdad pasemos de una economía lineal a una economía circular. Y es clave en muchas cosas, en la desmaterialización que hablábamos antes. Evidentemente, el uso de sistemas de comunicación a distancia favorece la desmaterialización. Toda la virtualización de cualquier tipo de actividad que nos podamos imaginar favorece el menor uso de materias primas, ¿no? También
la transición digital nos puede ayudar facilitando la revisión y automatización de los procesos que toda industria necesita realizar para cambiar de una economía lineal a una economía circular. Y el desarrollo de casos de uso relacionados con el Big Data, con la gran cantidad de datos relacionados con cualquier actividad productiva, es clave a la hora de eficienciar también los procesos, ¿no? Por lo tanto, no podemos olvidarnos que la transición, igual que desde un punto de vista de financiación, como decía José María, es necesario contar con las entidades financieras, también es necesario contar con las nuevas tecnologías y con las empresas de telecomunicación para poder dar ese soporte transversal a esta transición a la economía circular. Estupendo. Bueno, pues si os parece, vamos entrando en tiempo de debate. Vamos a ir lanzando algunas preguntitas que tenemos por aquí y que creo que pueden ser interesantes para que nuestros lectores, los lectores de Invertia y del Español, ¿no? Pues se den cuenta y entiendan también la importancia y la necesidad, ¿no?, que tiene el impulso de la economía circular por parte de las empresas. Yo, en primer lugar, quería empezar, Cristina, preguntándonos por cómo podemos priorizar la economía circular en lo que se refiere a la nueva estrategia de desarrollo socioeconómico de España, es decir, el cumplimiento de los objetivos cuantitativos que tenemos marcados, ¿no?, en esa estrategia de economía circular de España en el año 2030. Bueno, la estrategia, como sabéis, lleva objetivos concretos, ¿no?, cuantificados: reducir un 30% el consumo de materiales, la generación de residuos, la reutilización de residuos, mejorar la eficiencia del agua. Estos son objetivos que están cuantificados y que tendrán que ponerse en marcha a través de los planes de acción que se van. El primero, pues nos decían el otro día que estará para finales de este año y que se va a contar además con las empresas para su realización. Yo creo que lo importante ahora es el trabajo de detalle, ¿no?, de todos estos objetivos, que tiene que ser desde los ayuntamientos, las comunidades autónomas, el ministerio y las empresas. Entonces, a partir de ahora, por eso os decía, nos van a quedar muchos debates en este ámbito, porque a partir de ahora hay que hacer todo ese trabajo, primero, de cómo se integra la economía circular en todas las políticas, que en el fondo es un poco lo que llevamos buscando con la legislación ambiental desde el principio en la Unión Europea, ¿no? Cómo los grandes objetivos ambientales que se han ido marcando los metemos para que sean transversales en todas las políticas del Estado. Yo creo que ahí también, por eso decía antes el tema de los indicadores, que lo han dicho varios ponentes, y es que realmente es fundamental. Necesitamos medir, necesitamos un sistema de indicadores y seguimientos, y necesitamos una gobernanza que vaya un poco más allá de los silos que tenemos ahora. Esto no es competencia del Ministerio de la Transición Ecológica ni de la Concejalía de Medio Ambiente de la Comunidad Valenciana. O sea, tiene que haber mucha más transversalidad para llegar al hilo fino de todas las medidas, pero que tienen que abarcar todas las políticas. Tienen que abarcar todas las políticas, pero claro, ¿cómo vamos haciendo, ¿no?, para lograr que esos objetivos sean transversales realmente? Es decir, Nieves, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos impulsar desde el mundo de la empresa para conseguir que poco a poco vaya siendo todo transversal y que esos objetivos se vayan alcanzando? Pues yo creo que la respuesta es con una transformación muy profunda, ¿no? Primero, una reflexión de dónde tenemos las empresas, nuestras oportunidades, nuestros puntos fuertes y nuestros puntos débiles. Luego, y yo creo que aquí coincido, hay que medir, hay que tener indicadores, hay que tener objetivos ambiciosos en la materia. Y la tercera componente es innovando y colaborando. La economía circular va a repensar cómo lo hacemos absolutamente todo, repensar nuestros modelos de negocio y repensar no solamente pensando en nosotros, que es como históricamente estamos acostumbradas a funcionar las empresas, sino en colaboración con los otros. O sea, aquí estamos hablando de que van a haber modelos de negocio en el cual empresas que no están acostumbradas a colaborar, incluso con administraciones públicas, consumidores y otros agentes, nos vamos a tener que poner de acuerdo para hacer una cadena productiva y cerrar un poco esos ciclos lineales de los que estamos hablando. Entonces yo creo que es un esfuerzo de transformación, un esfuerzo de innovación y un esfuerzo de colaboración.
Como contrapartida, pues desde luego nos va a hacer, lo habéis dicho ya, nos va a hacer a las compañías mucho más competitivas y mucho más resilientes. Vamos a ser más eficientes, vamos a consumir menos energía, menos materias primas, vamos a producir menos residuos, vamos a generar menos emisiones de gases de efecto invernadero. O sea, en realidad la economía circular es una solución para absolutamente todos los problemas ambientales, es decir, menos emisiones de gases de efecto invernadero, menos cambio climático, menos contaminación atmosférica, menos consumo de agua, menos impacto sobre la biodiversidad porque va a haber menos residuos. Entonces, la economía circular es el cómo hacemos todos esos qués del cambio climático, de la biodiversidad, todos esos objetivos ambientales que nos estamos poniendo tanto a nivel europeo como también a nivel nacional. Daniel. Sí, yo añadiría que, o en la misma línea que Nieves, que hay que ser muy valientes, porque los nuevos modelos de negocio van a llegar sí o sí, y basados en la economía circular. Y si no los apoyamos las empresas que estamos trabajando en España o en cualquier otro país de la Unión Europea, a otros se les va a ocurrir, ¿no? Y también hay que ser valientes tanto desde un punto de vista de innovación tecnológica, como ha mencionado Nieves, y también de innovación o de ideas, por no ser demasiado exagerado, de nuevas ideas de contratos, de negocios, de convenios y en la línea que dice Nieves, ¿no? Si yo me pongo en mi modelo vertical de voy a buscar una solución a cualquiera de mis nuevos servicios, probablemente saque un nuevo servicio bueno, pero si además de hacerlo yo lo hago con Naturgy, pues llegaremos a un acuerdo de venta y de inversión en una nueva planta eólica que además nos va a financiar una empresa como Unicaja, ¿no? Es decir, se puede hacer colaborativamente un trabajo conjunto, rompiendo un poco el modelo lineal, no solamente la economía circular, sino el modelo lineal de yo me lo guiso, yo me lo como, yo lo planteo al cliente y estos son mis clientes, que no se me vayan, ¿no? Es otro modelo que yo creo que ayuda a romper un poco los moldes habituales, ¿no? José María, Dulcinea, no sé si queréis añadir alguna cosa. José María, que te veo activando el micro. Sí, yo un poco al hilo de todo lo que se ha comentado. La legislación ambiental yo creo que tiene que ser el reflejo de otra época. Ahora se demanda de los poderes públicos mucha más cintura, mucha más flexibilidad para dar forma en este esfuerzo colectivo a esa alianza tan vinculada también a los ODS, al ODS 17, entre el sector público y el sector privado. En este sentido, considero que la pandemia, de lo poco bueno que ha dejado, es que se ha visualizado con claridad que tiene que producirse este acercamiento de lo público a lo privado, porque al final es beneficioso para todos. Creo que también es interesante la idea que se acaba de apuntar de la cooperación entre empresas. Esta cooperación desde un punto de vista transversal, pero luego cada uno dentro de su sector, además de cooperar con sus competidores, va a tener que competir con ellos, con lo cual esto también va a ser un acicate para seguir mejorando. Y realmente todo esto estoy convencido, yo creo que todos estamos convencidos de que el futuro inmediato va a ir por ahí, pero a mí lo que me preocupa en parte, como decía anteriormente, lo de la transición. Realmente tenemos que cambiar las formas de hacer empresa, tenemos que considerar también cómo va a cambiar la forma de pensar del ciudadano y del consumidor y, por supuesto, además de la financiación que va a ser necesaria, lo que tenemos que ver también es cómo impacta todo esto en los precios. Tenemos que reflejar en los precios esas externalidades negativas a las que me refería anteriormente en esta nueva etapa y yo creo que de lo que se trata es de que tengamos un plan. Lo que no vale es que vayamos tomando medidas individualmente, cada uno por su parte, sino que haya un plan general. De ahí la importancia de este vínculo entre lo público para que dé esas pautas de actuación y lo privado para que las ejecute. Decía ahora José María, y Dulcinea, te doy ahora mismo la palabra y aprovecho también para lanzarte este otro guante. Decía José María que, claro, una de las cosas que tenemos que hacer es que las empresas empiecen a darse cuenta de este cambio y que sean ellas las que empiecen a tirar y que empiecen a mutar, que empiecen a cambiar. Nos decía Nieves antes, por ejemplo, que ellos están ya pues empezando a transformarse, están empezando a cambiar. ¿Creéis que ya hay una cierta sensación o una cierta conciencia dentro del mundo de la empresa de que es necesario dar este giro?
Sí, estoy totalmente. Primero que estoy totalmente de acuerdo en lo que decían mis compañeros relativo a la pregunta anterior, ¿no? De la colaboración. Yo creo que tanto la economía circular como los objetivos de desarrollo sostenible marcados por la ONU son una hoja de ruta común, y común significa que entre todos y todas debemos colaborar y debemos cooperar para poder alcanzar esos grandes retos que tenemos como sociedad, abanderado por el cambio climático. Es uno de los grandes retos a los que nos enfrentamos como sociedad y no se puede trabajar de manera aislada. Tenemos que trabajar conjuntamente todos los agentes de la sociedad. En cuanto a la pregunta que me hacías con respecto a las empresas como tractoras, ¿no? de estos cambios, de estas transformaciones, ya la ONU marcaba, con diferencia con respecto a los objetivos de desarrollo del milenio, pues marcaba a las empresas como un agente imprescindible, un agente transformador en este cambio, ¿no? En esta transición que debemos realizar. Evidentemente también para la economía circular. En nuestro caso, en Suez, colaboramos con muchísimas otras empresas. Tenemos una gran cadena de proveedores y sí que es verdad que la percepción de que los recursos no son finitos, de que somos muchísimo más vulnerables a la volatilidad de los precios de los materiales si no modificamos y mejoramos nuestra manera de producir, es algo de lo que realmente somos conscientes. Y no, como nos decía Daniel antes, de algo que haya surgido recientemente, ¿no? Es algo conocido. O sea, la circularidad, por ejemplo, en el mundo del agua, si me permitís que realice el ejemplo en el ámbito de Suez, en el mundo del agua, la circularidad nos acompaña, pero nos ha acompañado siempre. La circularidad está en el ciclo natural del agua y al final el ciclo que nosotros realizamos en el ámbito urbano también está buscando esa similitud con el ciclo natural del agua. Entonces busca esa circularidad. España es referente a nivel europeo en sector hídrico. Es el país que más reutiliza en Europa, que reutiliza agua. El agua también es residual, la que sale de nuestras casas también es un residuo, es agua residual. Y esa agua residual, si se trata y se regenera, es posible volverla a reutilizar. Y cuando estamos en un país en el que hay escasez hídrica, porque España es un país con escasez hídrica, es imprescindible ese recurso. Con lo cual, es verdad que España abandera esa reutilización a nivel europeo, pero es solo un 10%. O sea, abanderamos sí, pero es solo un 10%. Con lo cual, margen de mejora tenemos. Yo creo que las empresas como tractoras para esta transformación es un agente imprescindible y necesario en esta transición, y la colaboración tiene que ser estrecha entre todos los agentes para poder conseguir estos retos. Y si echamos un vistazo a cómo están otros países, ¿salimos entonces bien en la foto, creéis? ¿O tenemos todavía, como decía Dulcinea, mucho margen de mejora respecto a otros que están también dentro del seno de la Unión Europea, Nieves? Pues margen de mejora tenemos. Solo pensando que la Unión Europea es una de las regiones del mundo donde digamos que la economía circular está más implantada o se tratan mejor los residuos, ¿no? Hay más porcentaje de reciclaje, más capacidad de reciclar, pues en Europa ahora mismo la situación no es buena. O sea, es decir, depende de los países. Si tenemos los extremos, ¿no? Por ejemplo, en Dinamarca, el 76% de los residuos que producimos todos en nuestras casas se recupera, pero en España solamente el 30% se valoriza de esa basura doméstica, ¿no? O sea, margen de mejora tenemos. Y en España, en lo que se refiere a residuos, en agua estamos muy bien, como ha comentado Dulcinea, pero en residuos, desde luego, yo creo que no estamos nada bien, ¿no? Y esto es un tema que no solamente es ambiental, que es económico. O sea, en Europa estamos literalmente tirando a la basura más de 100.000 millones de euros solamente en envases plásticos. Europa y España somos regiones que dependemos mucho de los recursos
de los recursos de fuera, o sea, no tenemos materias primas, con lo cual es que es un tema estratégico, es un tema geopolítico, no solamente es un tema ambiental, es un tema económico, es un tema social, es también crear un tejido empresarial y crear puestos de trabajo cercanos, ¿no? Si estamos hablando de reutilizar, de reparar, pues no es la lógica de compro una impresora, a los 3 años la tiro a la basura y me compro otra, no, la tendré que llevar a arreglar, o la tendré que llevar a que me la modernicen, que le cambien el chip y que ya me la pueda utilizar casi como si fuera una nueva, ¿no? Entonces, desde luego es una oportunidad muy buena. En Europa, yo creo que la foto a nivel mundial no es buena. En Europa probablemente seamos de los mejores o somos de los mejores, pero no estamos bien del todo. Ahora sí creo que a nivel político, a nivel institucional, pues hay una hoja de ruta muy clara y que apuesta por la economía circular. Y ahí tenemos el Acuerdo Verde Europeo, que va por hacer de la economía europea una economía circular. Daniel. Sí, yo quería dar otro dato más que creo que es relevante relacionado con las patentes de medio ambiente. En España estamos planos, apenas existen patentes de medio ambiente. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que no ideamos, que no innovamos, que no aportamos diseños ecológicos a nuestros procesos productivos. En Europa tampoco, ¿eh? En Europa están mejor, por supuesto, que nosotros, especialmente en países nórdicos, pero destaca enormemente que países como China se copan la gran cantidad de patentes que existen sobre medio ambiente, ¿no? Japón en el pasado era uno de los países que más patentes de medio ambiente tenía, pero ahora ha sido completamente desbancado por China. Sin patentes, sin innovación, sin ecodiseño, sin incorporar esos planes de economía circular desde el inicio de los proyectos, vamos a tener complicado cambiar esa transición lineal a circular. O si no complicado, vamos a ir a remolque de los que desarrollen esas patentes y pongan en el mercado productos innovadores que puedan ayudar a circularizar la economía. Cristina. Bueno, yo lo que creo es que tenemos un trabajo ingente por delante, pero lo importante es sentar los cimientos, y los cimientos, como decía Nieves, pues ahora los tenemos muy claros y depende de todos que queramos ir por ahí o no queramos por ahí. Lo primero que necesitamos, pues un consenso político. Lo estamos viendo con la Ley de Cambio Climático. Es una de las leyes más potentes a nivel de contenido que hay en el mundo. Vamos a ver si somos capaces de que en el Congreso se pongan de acuerdo y tengamos un proyecto país. Yo creo que todo esto pasa por tener un proyecto país. Tenemos un país con la biodiversidad más alta de Europa, que podríamos explotar en el buen sentido de la palabra hasta el infinito, pero es que eso depende desde los que van de picnic hasta las empresas que innovan. Yo creo que un poco el reto es darnos cuenta de que realmente esto es un proyecto país que merece la pena. Y yo sí que creo, por ejemplo, el tema de las empresas, la innovación viene de las empresas, no viene de los políticos que nos ponen objetivos. Y una vez que todos nos hemos creído el objetivo, es que eso va rodado. Yo creo que si somos capaces entre todos de hacer eso, pues que tenemos mucho trabajo. Desde luego, en materia pues, de aguas, por ejemplo, yo sí que creo, no sé si tenemos patentes o no, pero yo sí que creo que somos unos referentes en tecnología del agua en el mundo, igual que en renovables. Cuando nos hemos puesto hemos podido hacerlo. Yo creo que si somos capaces de verdad de tener un proyecto país en torno a esto, pues tiraremos para adelante. Que nos queda muchísimo trabajo, desde luego, en materia de residuos. Nos podemos poner a trabajar todo el país, desde los niños hasta los que gestionan los vertederos, pero yo creo que es una oportunidad que merece la pena. Y aparte, con lo que decíamos antes, aparte de ser valientes, yo creo que tenemos que ser un poco inteligentes. Si nos subimos a este carro, nos subimos a este carro, y las ayudas de la Unión Europea, los proyectos de innovación, la financiación, va a venir de la mano de los que se suban al carro. Pues vamos a ver si somos capaces de que no se nos suba Polonia y nos quedemos nosotros abajo, ¿no? Bueno, vamos a ver si lo conseguimos, pero sobre todo, José María, ¿los bancos están dispuestos a colaborar y a contribuir en todo este proceso? Porque aquí sois pata esencial, como decías antes, y no pasáis precisamente por vuestro mejor momento. Bueno, eso es discutible, ¿no? Ya que estamos en una mesa de debate, yo creo que el sector financiero sin duda es esencial. El que es discutible, el papel, que sois esenciales
No, o que no paséis por vuestro mejor momento. Que no pasemos por el mejor momento. Y ahora explico por qué. No sé, hay una convicción que es la de que el sector financiero va a ser necesario para todo esto. La movilización de financiación con unos estados muy endeudados en general, y más que lo van a estar para atajar esta crisis sanitaria, prácticamente no hay más opción que recurrir al sector privado para que pueda financiar esta transición. ¿Por qué digo, Arturo, que no estamos en el peor momento? Sobre todo por dos motivos. Desde el punto de vista de la capitalización, desde el año 2008-2009, años en los que se reformó por completo el marco regulatorio de los bancos de la Unión Europea, los bancos europeos, y lo iba a decir antes a propósito de la anterior pregunta, a mí me gusta pensar no en términos nacionales, sino en términos de continente, que somos mucho más fuertes. Me gusta pensar en términos europeos. De todos los bancos de Europa, que estamos supervisados los grandes por el Banco Central Europeo, estamos capitalizados y tenemos liquidez suficiente. La voluntad de financiar la transición hacia la sostenibilidad, por supuesto, hacia la economía circular, la tenemos, como muestra el compromiso adquirido por el sector financiero en la COP25 de Madrid en diciembre pasado, pero creo que más allá de los gestos y de las palabras, la voluntad del sector financiero es real. Y también creo que estamos en un buen momento desde el punto de vista de la voluntad, porque ya de hecho el sector financiero español en su conjunto creo que se ha puesto las pilas, si se me permite la expresión, en la gestión relativa a la crisis sanitaria. Ya no es ni siquiera responsabilidad social, ya que es una función esencial de la banca arrimar el hombro, como yo creo que se está haciendo. El reto climático quedó aparcado en diciembre, como digo, con este compromiso sectorial, no solamente en España, en todos los bancos europeos. 2020 empezaba muy bien, con la idea de que se pudiera financiar todo lo que es el tránsito hacia una economía más sostenible, pero yo creo que con la pandemia, al final, también es otro de esos efectos positivos, entre comillas. Creo que la voluntad y el nivel de exigencia, lo que se va a exigir al sector bancario para financiar todo lo que tiene que financiarse en un momento, y estoy convencido de que el sector va a responder. Bueno, eso es una buena noticia y ojalá sea así y el sector responda. Oye, estamos hablando mucho y evidentemente era la parte troncal de este debate que quería mantener con vosotros sobre el papel de la empresa, de cómo está la situación, y habéis hecho mención también al papel del consumidor. Habéis dicho que cada vez tiende a ser más exigente, a exigir más, ¿no?, a las empresas, a los productos que estén enmarcados dentro de este proceso de economía circular, pero claro, no sé quién ponía antes el ejemplo de la impresora y decía, oye, no tiene sentido que compres una impresora para 2 años después tirarla a la basura para comprarte otra nueva. Aquí también influye, y me vais a permitir que haga de consumidor base, es decir, yo me pongo en lo que yo hago o en lo que yo haría, es decir, oye, yo me compro una impresora que me cuesta X, se me acaban los cartuchos y resulta que para poner esos cartuchos me cuestan casi lo mismo que una impresora nueva que está en el mercado ahora mismo. Ergo, al final, ¿qué hago? Me compro una nueva porque para gastarme prácticamente lo mismo que para poner 2 cartuchos, pues evidentemente tiro de la nueva. Entonces, ¿cómo cambiamos también ese proceso? Porque entiendo que ahí tendremos que intervenir de alguna manera para que no me sea más barato comprar un producto nuevo que reutilizar el que ya tengo en este momento en mi casa. Dulcinea, que te veo asintiendo. Es que contaminar no puede ser gratis, Arturo. Contaminar no puede ser gratis. Entonces, esas externalidades, como comentaba anteriormente José María, que no están incorporadas en los productos o en los servicios, se tendrán que incorporar, se deben incorporar. No es posible, es cierto que a veces los precios de los productos no reflejan la labor que hay detrás de ese producto, ¿no? Y pues el papel reciclado pues resulta que es más caro que el papel que no es reciclado, que es virgen, ¿no? O el plástico. Al final es que no estás internalizando todos esos procesos que están perjudicando al medio ambiente y que están perjudicando el planeta, que es el lugar donde habitamos. Yo creo que en esta pandemia también cada vez más personas hemos sido conscientes de que salud y planeta van de la mano. Salud y planeta van de la mano, o sea que creo que es responsabilidad de todos el poder incorporar, internalizar
todos esos costes. No puede ser que contaminemos y que sea gratis esa contaminación. No. Es un proceso que también hablaban antes del ecodiseño, me parece que Daniel, sí, hablamos muchas veces de economía circular en la fase final del producto, ¿no? En la generación del residuo, en la valorización, ya, y en la fase inicial de ese producto también es economía circular y es necesario impulsarlo y es necesario que hayan etiquetajes que permitan a todas las personas con los conocimientos que tengan, que permitan discernir si aquel producto es saludable o no para nuestro planeta. Y a veces esos etiquetajes son confusos, no entiendes bien, o sea, pero esto que compro es mejor o no es mejor o es peor, no sabes muchas veces, ¿no? Como usuario, ¿no? Que a lo mejor te preocupa y que quieres hacerlo de la mejor manera posible y de la más responsable posible, pero resulta que la información que tienes no es suficiente o no la entiendes, no entiendes bien que, bueno, pues eso también es una línea que tenemos que trabajar. Nieves. Y evidentemente la economía circular tiene que venir de la mano de un cambio en todo lo que es el marco fiscal, ¿no? Para que efectivamente se internalice en todos los impactos ambientales y salga más barato reparar que cambiar. Y yo creo que esto es algo que ya está pasando, ¿no? Empezó a pasar con el precio de la tonelada de CO2 y el cambio climático. En el momento que le metemos la palabra economía al medio ambiente y empiezan a ir de la mano, todo empieza a funcionar, ¿no? Entonces ya con el cambio climático hemos visto que el mercado de emisiones ha funcionado y ha hecho que se esté transformando absolutamente la economía, el sector energético y el resto de sectores, ¿no? Con la economía circular tiene que pasar algo parecido, ¿no? La buena noticia, que ya hay ya estamos muy alineados, ¿no? Lo comentaba José María, ahora mismo el sector financiero ya mira mucho cómo de circular o cómo de contaminante son los proyectos que les ponen encima de la mesa antes de decidir si dan o no ese crédito, ¿no? Estamos hablando ya de inversiones sostenibles, ya va a haber un etiquetaje a todas esas inversiones para saber si son sostenibles o no son sostenibles. Por tanto, es fundamental que el mundo económico vaya de la mano del ambiental, pero los cimientos están ya puestos. O sea, yo creo que lo importante es que los marcos regulatorios, tanto a nivel europeo como a nivel español, están ya asentados y ahora lo que hay que hacer, como decía Cristina, es, oye, echar la bola a andar y empezar a que el cambio vaya siendo real y cada vez más rápido. No sé si, Cristina, que querías también comentar alguna cosa más, que te veo por ahí. Sí, lo que quería comentar es que al final es lo que decía Nieves, Dulcinea, se trata de dar señales, pero es una cosa muy importante que las señales sean claras y que no sean cambiantes y que no le estemos diciendo ni a las empresas ni a los consumidores una cosa y a los 3 años les estemos diciendo lo contrario, porque eso es lo que genera incertidumbre y eso es un poco lo que intenta paliar todo el sistema de taxonomía de la Unión Europea y demás, ¿no? Y luego que al final las decisiones del consumidor, el otro día nos contaban del sector automoción con el tema de la pandemia, que en China se venden igual la misma cantidad de coches o más que antes de la pandemia, porque el consumidor chino pues piensa que es mucho más seguro tener tu coche privado que ir en transporte público, lo cual pues también tiene muchas implicaciones en materia de transporte, pero en la Unión Europea nos decían que de cada 100 personas que habían tomado la decisión firme de compra de un vehículo antes de la pandemia, solo 25 se van a comprar un coche, porque aquí hay otras implicaciones en términos de empleo y de impacto económico que ha tenido la crisis. Entonces, hay que un poco ir conjugando todo y si no tenemos una hoja de ruta clara y unas señales claras, pues ya entre eso y lo que nos va pasando en la vida, el consumidor tampoco le podemos pedir maravillas. Quizá esa es una de las cosas clave, ¿no? Precisamente ese ejemplo de los coches en China, aquí evidentemente nos decías, oye, pues parece que las decisiones de compra se han paralizado un poco en el seno de la Unión Europea, porque interviene también todo el tema de la crisis, el impacto que ha tenido en términos de empleo del coronavirus, pero claro, esto también, y esto os pregunto, ¿no? ¿Podemos asistir también a una cierta ralentización en todo este proceso de transición ecológica, de descarbonización de la economía? Porque al final
final, oye, si yo no cambio el coche y tengo un coche viejo, contamino más. Si una empresa se ve un poco más agobiada, a lo mejor frena un poco el ritmo precisamente porque no tiene muy claro cuál va a ser la certidumbre de cara a futuro. ¿Existe riesgo de que todo este proceso en el cual yo creo que todos coincidimos que es necesario avanzar en él, sufra un freno y vaya más despacio de lo que preveíamos en un primer momento? No sé quién quiere responder. Venga, Daniel, por ejemplo. Venga, pues Daniel y Cristina. Y pues, creo que Dulcinea también había pedido la palabra. Claro que existe un riesgo. Existe un riesgo inicial relacionado con la incertidumbre, ¿no? La incertidumbre en la que todos vivimos, tanto los ciudadanos como las empresas, hacen que aplaces decisiones de inversión importantes y decisiones de transformación o de cambio en tu modelo productivo, pues también pueden verse afectadas por esta incertidumbre, ¿no? Por lo tanto, yo creo que existe un riesgo. También existen oportunidades asociadas precisamente a la situación de, bueno, no de confinamiento ya, pero sí de la nueva normalidad que implica nuevas rutinas, nuevas costumbres, y en esas oportunidades donde creo que las empresas debemos estar atentos para aprovecharlas, ¿no? Si la nueva rutina deriva, como le ha pasado a la automoción en China, ¿no? En que los ciudadanos pueden o quieren comprar más coches, la industria automovilística allí la aprovechará, ¿no? Si aquí deriva en que existen otros productos o servicios que aumentan debido a la situación de semipresencialidad que tenemos en las diferentes empresas, pues seguro que hay empresas que pueden desarrollar productos y servicios o pueden potenciar los suyos para ganar en ese sentido un nicho de mercado que antes no tenía, ¿no? Y al final sí que puede afectar el hecho de que la movilidad esté no limitada, pero sí reducida, el efecto de la reutilización o al menos por parte de los ciudadanos. Yo creo que para la empresa lo más importante es que la incertidumbre implica o puede llevar inicialmente a un aplazamiento de las decisiones de inversión. Venga, Cristina, que habías pedido también la palabra, y luego Dulcinea. Sí, yo creo que de momento todavía no somos conscientes de la magnitud del impacto que ha tenido la crisis, y lo que es verdad es que lo primero es salir de esto y en eso estamos concentrados y por eso vienen las ayudas inmediatas. Pero quitando eso, y que sí es verdad que hubo un primer momento de riesgo, habéis visto estos días que hemos tenido en COE durante 15 días una cumbre empresarial en la que han pasado todos los líderes en este país, y el tema de la sostenibilidad como palanca de salida y de crecimiento es que ha sido unánime en todo tipo de empresas, en todo tipo de sectores. Encima es una de las condiciones que nos van a poner en la Unión Europea. El tema de los fondos de recuperación no es desdeñable. Yo creo que ahí tenemos una oportunidad que hay que aprovechar, y si no va de la mano de la descarbonización y de la digitalización y de la sostenibilidad, pues es que nos vamos a quedar fuera. Y ahí sí que hemos visto mucha apuesta por acelerar las inversiones que están previstas en descarbonización y por intentar que ese eje precisamente sea el tractor del crecimiento futuro, con lo cual yo creo que sí que vamos a ir por ahí. Dulcinea y Nieves, que también me pedía la palabra. Bueno, mi aportación era un poco en línea a lo que han dicho Daniel y Cristina, ¿no? Evidentemente que hay un riesgo. Mucho hemos hablado también de la reconstrucción verde. Es una oportunidad como país el poder posicionarnos en materia ambiental. Nos decía antes Cristina, España alberga el 30% de la biodiversidad de toda Europa. Es un recurso natural que se nos ha dado, ese litoral maravilloso, ese clima fantástico. Bueno, pues yo creo que podríamos ser un país referente en esa reconstrucción verde y una creación de empleo resiliente con una mejor ocupación y mucho más duradera, ¿no? No tan puntual, o mucho más duradera. Nieves. Vamos a ver, yo creo un poco como ha apuntado Cristina, o sea, vamos a tener una recuperación con mucho dinero público puesto encima de la mesa que viene de Europa y con una condición clara, que es que las inversiones vayan hacia una economía descarbonizada y circular.
A nivel de compañías, nosotros desde luego seguimos apostando, seguimos invirtiendo, seguimos buscando nuevos proyectos renovables en los que invertir para seguir aumentando nuestra capacidad renovable y nos estamos transformando. Y de hecho la economía circular está siendo una palanca importante. Por ejemplo, sabéis todos, se ha publicado en prensa recientemente que las centrales de carbón se van a cerrar, vamos, hoy es el último día, ¿no? En junio, la mayor parte de las centrales de carbón, nosotros en Naturgy vamos a dejar de producir con todas las que nos quedaban. Pues en la línea de la transición justa tenemos que trabajar tanto como con las administraciones como con los actores locales de esas áreas para hacer una alternativa de desarrollo, y esas alternativas van por la economía circular. En Meirama, una de nuestras centrales en Galicia, pues estamos estudiando para hacer una planta de generación de biometano. Estamos hablando de una inversión de 80 millones de euros, dos parques eólicos de 70 megavatios, es decir, las empresas no nos estamos parando y todas las inversiones que estamos haciendo, desde luego, van absolutamente alineadas con la economía circular y la descarbonización. Nieves, te recojo el guante porque quería preguntaros también, porque muchas veces precisamente cuando hablamos de estos temas no los bajamos al terreno, y a mí siempre me gusta un poco bajarlo, ¿no? Es decir, oye, sí me gustaría conocer, y me gustaría, Nieves, que nos cuentes también algún otro proyecto que estéis realizando desde Naturgy, para que la gente se dé cuenta de qué estamos hablando, ¿no? De que lo entienda, y qué estáis haciendo desde vuestras empresas, desde vuestras compañías, pues precisamente para ahondar, ¿no? En este tema de la economía circular. Bueno, antes hablaba un poco de la apuesta por la generación eléctrica renovable, que esto yo creo que ya está claro. Hemos duplicado la potencia. Estamos apostando mucho por el tema del biometano, por el tema de los gases renovables, hidrógeno a futuro y en este momento biometano. Y esto es un ejemplo clarísimo de economía circular. O sea, se trata de coger residuos orgánicos, bien de nuestras basuras, del tratamiento de las aguas residuales urbanas o de industrias agroalimentarias, ganadería, agricultura, residuos que son muy problemáticos, que hoy en día están produciendo problemas de contaminación en el medio y dañando muchas veces a la biodiversidad. Pues lo que vamos a hacer es cogerlos y transformarlos en un gas que vamos a meter por nuestras redes de gas y vamos a poder utilizar. Además, en ese proceso se produce un residuo que es un fertilizante, con lo cual es que cerramos absolutamente el círculo. Pues mira, estamos haciendo proyectos muy concretos. Hicimos uno muy bonito en la Edar de Bens, A Coruña, un poco aprovechando una estación de tratamiento de aguas residuales. Con los lodos orgánicos de esa estación producimos un biogás que utilizamos en un autobús público de La Coruña y en unas furgonetas de la propia estación, y han recorrido una distancia como de la Tierra a la Luna. Es decir, con los propios residuos de la ciudad estamos moviendo a los ciudadanos de la ciudad. Entonces, hay ejemplos muy concretos de economía circular que yo creo que las empresas estamos implementando, que nos obligan a innovar, a cambiar modelos de negocio y a colaborar, como que es una palabra también que ha salido mucho, ¿no? Que esto de la economía circular va también de colaboración. José María, desde Unicaja, cuéntanos alguna iniciativa que tengáis en marcha. En el caso concreto nuestro, y bueno, no me gusta anticiparme a todo lo que va a venir, porque al igual que otras entidades del sector financiero, vamos a empezar a aplicar este marco regulatorio al que antes nos referimos de la Unión Europea, en concreto la taxonomía, de la que tanto se ha venido hablando, que ya tiene forma de reglamento de la Unión Europea en la parte inicial. Con lo cual, bueno, haremos muchas más cosas, pero por comentar algo de lo que estamos haciendo, recientemente hemos lanzado el primer fondo de inversión socialmente responsable, que permite a los inversores minoristas, a los particulares, invertir sabiendo que esos ahorros van a canalizarse hacia empresas cuya actuación ASG, ambiental, social y de gobernanza, cumple al menos unos estándares mínimos. Yo creo que es un primer paso que ya está a disposición, no solamente en esta entidad y en todo el sector financiero español y europeo. Por ejemplo, también estamos ya trabajando, al igual que el resto del sector, para el año que viene, a partir de junio de 2021, poder evaluar en las peticiones de crédito, porque va a ser una imposición, entre comillas,
porque en realidad es una recomendación, pero que estoy seguro que todo el sector va a seguir, de la Autoridad Bancaria Europea, para ver cuál es el impacto ambiental de la financiación que se concede a pequeñas empresas y a grandes empresas, incluso a particulares. Y vamos a empezar un diálogo con las grandes compañías. Estoy seguro que al final terminaremos hablando colaboración pero real con estas compañías que estamos aquí presentes, porque al final somos todos unos clientes de otros, con lo cual vamos a hablar para ver qué estamos haciendo. Y ahí hay un ámbito muy interesante que es el del blockchain aplicado a qué está haciendo cada entidad, para de forma automática, sin tener que preguntarnos. Por supuesto, el contacto personal va a ser necesario, pero la idea de la Unión Europea, que creo que es muy interesante, es que haya una gran base de datos de las empresas de la Unión en la que de forma automática quien esté interesado pueda saber qué se está haciendo. Y son algunos de los muchos proyectos que vamos a tener que desarrollar en los próximos años, que van a ser, efectivamente, como dice Cristina, muy, muy intensos y seguiremos hablando en numerosas ocasiones. Daniel. Yo quería comentaros una iniciativa que hemos lanzado recientemente, el mes pasado, y es un nuevo dispositivo que es un teléfono modular. En la línea de lo que comentabais antes de la impresora y los cartuchos, ¿no? Es habitual que sobre todo los jóvenes, pero no solo, cambiemos de teléfono cada año, año y medio, ¿no? Hemos sacado un teléfono de una compañía danesa que consiste en 4 grandes módulos: la pantalla, la cámara, la batería y el teléfono en sí. Y tú puedes sustituir cada uno de los módulos en función de, bueno, pues que se te rompa o que quede obsoleto, de tal manera que nunca renuevas el teléfono completamente, sino que vas renovando las partes que se te hayan roto o consideres obsoletas, ¿no? Es un modelo de ecodiseño de esta compañía danesa que incorporamos a nuestro portfolio hace relativamente poco y que pensamos que es una respuesta a precisamente lo que hablábamos antes de usar y tirar, ¿no? En este sentido, estás circularizando siempre pues, todos los materiales que ese teléfono tiene, ¿no? Además de eso, que es una anécdota, Orange tiene iniciativas desde hace muchos años. Desde el 2014 tenemos el 100% de la energía que consumimos renovable. Hemos reducido el 92% de las emisiones de CO2 en los últimos 7 años. Recolectamos el 90% de los dispositivos del hogar, el router y el set-top box que tenemos para ver la tele, y tenemos un objetivo de recolectar el 30% de móviles de aquí al 2025. De los móviles que usamos, mediante incentivos o algún tipo de iniciativa para que el cliente lleve el teléfono antiguo a la tienda y podamos cerrar el círculo mediante la recuperación de las materias primas de ese teléfono y puesta de nuevo a circulación, ¿no? Por lo tanto, son muchísimas iniciativas, todas englobadas en el plan de Engage 2025 general que tiene la compañía a nivel mundial y que apuestan claramente por la descarbonización y por la economía circular. Dulcinea y Cristina, terminamos con vosotras dos. Y luego ya os voy anunciando, lo digo para que vayáis pensando, nos queda un poco más de 3-4 minutitos, por lo tanto, id pensando ya a modo de conclusión en 30 segundos lo que vamos a ir diciendo. Dulcinea. En nuestro caso, la transformación de las depuradoras, las estaciones de tratamiento del agua residual en biofactorías. El agua residual tiene muchísimo poder. Tenemos que entender que los residuos tienen muchísimo poder. ¿Y qué hacemos a través de esa agua residual, esa agua que sale de nuestras casas? Primero, reutilizar, por ejemplo, recargar acuíferos, ¿no? Una vez que tienes el agua regenerada y tratada, volver a inyectarlo en acuíferos cuando haya escasez. La zona mediterránea es una zona muy escasa y poder recargar ese acuífero reutilizando el agua, generando energía. El agua residual genera energía. Hemos conseguido, por ejemplo, que en Granada la planta sea autosuficiente energéticamente, con lo cual estamos liberando de presión a esa ciudad y a ese recurso. Recuperando las tierras de las zanjas. Cuando abrimos una zanja, porque es necesario poner una tubería, esas tierras se pueden valorizar y volver a introducir en la zanja. Recuperando metales, recuperando nitrógeno y fósforo del agua, porque hay mucha materia orgánica y se pueden utilizar como fertilizantes después y son elementos escasos en nuestro país. Son diferentes ejemplos
Y para mí la idea principal es entender que detrás de un residuo hay muchísimo valor y debemos ser capaces de recuperarlo. Cristina. Bueno, en COE proyectos concretos no tenemos, No tenéis, pero a mí obviamente. sí que a mí me gusta. No tenéis todos los nuestros, decir, ¿no? me gusta decir, Todos los de todas las empresas de la COE, ¿no? Claro, a mí me Son gusta vuestros. decir que el COE es el 17 más grande de España, porque tenemos una alianza de empresas, sectores, organizaciones territoriales, que la verdad que es un lujo, porque es una plataforma para ponernos de acuerdo, para compartir y para ver cómo ponemos en marcha todas estas iniciativas, que es impresionante. Tenemos un grupo de economía circular en el que somos firmantes del pacto y bueno, nos dedicamos un poco más a habilitar que todas estas iniciativas lleguen a buen puerto. Bueno, pues si os parece, vamos a ir entrando ya en las conclusiones. Daniel, empezamos por ti en 30 segundos ya para ir terminando. La economía circular ha llegado para quedarse, estamos en pleno proceso de transición y la transversalidad de las nuevas tecnologías y la transformación digital son clave para el éxito de esta transformación hacia la economía circular. José María. Ahora vamos a ser nosotros los que vamos a dificultar las conclusiones del resto. Yo, muy rápidamente, creo que la sostenibilidad y la economía circular son fenómenos imparables. Estoy convencido de que no se van a detener, ni siquiera en un contexto tan duro como el actual. Necesitamos el impulso político, que lo tenemos. Necesitamos un marco regulatorio inteligente, que espero que lo tengamos. Necesitamos que se deje hacer a las empresas y, por último, que a los consumidores se les deje elegir, pero de forma sencilla, que no les abrumemos con mucha información y de forma lo más fácil posible que decidan, y de esa forma yo creo que iremos bien hacia el logro de estos objetivos. Dulcinea, para terminar, a modo de conclusión. Pues repito, la necesidad de entender el valor de los residuos, la necesidad de ver el vínculo entre la competitividad y la economía circular, y es tiempo de actuar, ¿no? Es el que nos acompañó en la COP este diciembre, pues es tiempo de actuar. Cristina. Bueno, muy rápidamente, yo sí que creo que nos hace falta un objetivo común y si es posible que tengamos un proyecto país y que sea duradero en cuanto al entendimiento y a que nos guste sentirnos involucrados a todos, estoy seguro de que va a pasar, y unas señales claras que den confianza y alianzas entre todos, que es la única forma de conseguirlo. Estupendo. Y para terminar, Nieves, para cerrar. Bueno, pues la economía circular es una oportunidad para las empresas, una oportunidad que exige que nos transformemos, que innovemos, que colaboremos, y desde Naturgy yo creo que somos un buen ejemplo de eso, ¿no? De cómo hemos cogido el guante, de cómo somos una empresa que en 2 años nos hemos transformado para ser más renovable, más circular. Hemos bajado un 25% nuestras emisiones de gases de efecto invernadero, más de un 80% nuestros residuos, y de los que nos queda reciclamos el 57%, y el agua, de la que también hemos hablado, pues también consumimos un 20% menos. Por tanto, la economía circular tiene ventajas no solamente ambientales y sociales, sino también económicas para las empresas. Pues Nieves Cifuentes, responsable corporativa de Medio Ambiente y Sostenibilidad de Naturgy, gracias por acompañarnos. Gracias también a Cristina Rivero, Dulcinea Mejide, José María López y Daniel Morales. Un placer teneros a los 5 en este debate sobre la importancia y la necesidad de impulsar la economía circular por parte de las empresas. Muchísimas gracias por acompañarnos, como digo, y os espero veros muy prontito aquí con nosotros en El Español en Invertia de nuevo. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Un saludo a todos y gracias también a todos ustedes por acompañarnos, como siempre, en El Español en Invertia, y recuerden que trabajamos siempre para ofrecerles la mejor información.